El Ministerio de Economía les agradece su participación e interés en este webinar titulado Limpieza y desinfección en lugares de trabajo para la industria alimenticia y farmacéutica. Este es el séptimo de una serie de webinar que se han venido realizando en el marco de la hoja de ruta a seguir para la reapertura ordenada de la economía nacional ante la crisis del COVID-19. Nuestro objetivo es facilitar el acceso de información relevante para la reapertura ordenada de la economía a través de temas de interés sobre protocolos de bioseguridad, reapertura comercial y movilidad de personas. Este webinar será impartido por las especialistas, la ingeniera Daniela Fagioli, gerente de ventas de la Unidad de Negocios Seguridad Alimentaria en la empresa Equitec. Ha brindado asesoría en temas de microbiología y temas de inocuidad para distintas compañías en la región. Asimismo estará con nosotros la doctora Karen Colocho, especialista clínico en aféresis con equipos de flujo continuo e instrumentos de columna vertebral. Ha dictado ponencias y ha brindado asesorías en temas de salud preventiva e higiene de manos. Durante el webinar se abordarán temas como reforzamiento de protocolos de bioseguridad, limpieza ante la apertura comercial frente a COVID-19. Si tienen preguntas acerca de los temas abordados durante el webinar, pueden utilizar la casilla de preguntas que ha sido habilitada en la parte superior derecha de su pantalla. Al término de la pregunta, favor de agregar la letra P seguida del numeral 1 si la pregunta es dirigida hacia la doctora Colocho. Si la pregunta es dirigida hacia la ingeniera Fagioli, por favor, al final de la pregunta, indicar con una letra P y seguido del numeral 2. Asimismo, solicitamos su retroalimentación al final de esta ponencia a través del enlace que les será publicado en este mismo chat. Cedemos la palabra a la maestra doctora Colocho. Gracias. Buenas tardes, bienvenidos a todos. Muchas gracias, Mónica. Como ella les mencionaba, nosotros, la ingeniera Daniela Fagioli y mi persona, somos parte de la empresa Equitec, una empresa que tiene más de 27 años de estar trabajando en el país, cuyo foco es buscar soluciones innovadoras en productos y tecnología, no solo para el área de la salud, sino también para el área de la seguridad alimentaria. Hoy vamos a hablar, como bien les decía, sobre los protocolos de limpieza o la importancia de la higiene en el marco de la reapertura frente al COVID-19. Dame un segundo. Entonces, para iniciar, ¿qué debemos saber acerca del coronavirus? Si nosotros logramos entender cuál es el enemigo y cómo ataca, es mucho más fácil entender el porqué de las medidas de prevención, de higiene y de bioseguridad que tenemos que llevar. Esta es una foto por computadora del virus. De todas sus características, la más sobresaliente y la que quiero que recuerden de aquí en adelante es este terciopelo gris, que no es más que una capa de grasa que envuelve el virus. En esta capa de grasa están insertas o ancladas estas espigas o spikes de color rojo que le confieren su forma de corona. Por eso es que tiene el nombre de coronavirus. El virus se descubrió por primera vez en Wuhan, China, a finales del año pasado y se conoce con el nombre de SARS-CoV-2. Cuando el virus llega al cuerpo de una persona va a generar la enfermedad que es lo que conocemos como el COVID-19. Otra característica que tiene este virus es que es un virus bastante pesado para ser de la familia de los virus. Entonces no permanece tanto tiempo flotando en el ambiente o a una altura muy grande. Okay. Entonces, si ya sabemos cómo es el virus, parte de su conformación, también tenemos que saber cómo el virus va a atacar o cómo va a dañar nuestro cuerpo. Si se recuerdan, en la diapositiva anterior yo les hablaba de las espigas o las spikes, que son estas. Lo que el virus hace es usar esas espigas como que si fueran llaves que las une a las cerraduras de las células, que es, en este caso es esta figurita azul, y mediante eso el virus puede unirse a las células del tracto respiratorio
une la grasa del virus con la grasa de la célula y le permite al virus poder depositar su material genético en la célula. ¿Para qué? Para que el virus ocupe toda la maquinaria de la célula y empiece a hacer muchas y muchas copias de él mismo. ¿Qué tantos? Algunos hablan de que hace de 10.000 a 100.000 copias por cada célula infectada del tracto respiratorio. Y esto es importante porque no actúa en las células de nuestra piel de los brazos, no actúa en el cabello, no actúa en los pies, sino que tiene que estar en la vía respiratoria. Una vez el virus entra a la célula y empieza a hacer muchas copias de él, ocupa la misma célula para que ensamble las copias, roba otra vez un poquito de grasa de las células y hace que el virus, las partículas recién copiadas y recién generadas, puedan salir, ya sea a contaminar más células dentro del mismo paciente o depositarse en las secreciones, que puede ser saliva, y poder contaminar el medio ambiente. Entonces, ¿cómo se transmite el virus? ¿A dónde estamos en peligro nosotros? Hay 3 formas de transmisión. Las 3 ya a un punto en donde se pueden complementar, pero la primera es a través de un contagio de persona a persona por un ingreso directo del virus a través de las secreciones a nuestra vía respiratoria. Un ejemplo sería, si alguien está enfermo, que tiene el virus dentro del cuerpo, no usa mascarilla y empieza a hablar o a estornudar y a toser, y nosotros no hemos guardado una distancia adecuada, puede que esas pequeñas secreciones, esas pequeñas partículas de saliva que la persona está sacando, nosotros las inhalemos y lleguen al tracto respiratorio, o nos caigan sobre la cara, sobre los labios, y eventualmente va a entrar a la vía respiratoria. Otra forma en que el virus puede llegar, aunque es menos frecuente, pero siempre es una vía, es a través del contacto de superficies contaminadas. Por ejemplo, si esta misma persona que estornudó anteriormente es un compañero de trabajo, está en la planta con nosotros, no usa mascarilla y al hablar no está ocupando la mascarilla, puede estar soltando pequeñas partículas de saliva con virus. Son tan pequeñas que no se pueden ver y puede estar contaminando nuestros escritorios o papeles que tenga en la mano y nosotros no nos vamos a dar cuenta. Una de las características que tiene este virus es que la gran mayoría de pacientes no presentan síntomas. Entonces podría ser una persona común y corriente que al no usar una debida mascarilla e higiene va a estar propagando partículas de saliva con virus y así va a ir contaminando superficies. Esas superficies, si nosotros las llegamos a tocar, no nos lavamos las manos y en vez de eso tocamos nuestros ojos porque nos quitamos los lentes de contacto o sacamos una basura que teníamos en el ojo, o empezamos a comer sin lavarnos las manos, vamos a hacer que el virus llegue a la vía respiratoria. ¿Por qué por ojos, nariz y boca? Porque en los ojos, por ejemplo, las lágrimas llevan un conducto lagrimal que hace que toda la secreción de nuestros ojos termine en la parte de atrás de la garganta. En la parte de atrás de la nariz comienza la garganta y por ende atrás de la boca sigue la garganta. Entonces, si nosotros no tenemos el debido cuidado cuando toquemos ojo, nariz y boca, probablemente vamos a hacer que el virus logre entrar no solo al cuerpo, sino a la vía respiratoria. Entonces, ¿qué cosas tengo que hacer yo para evitar todos estos tipos de contaminación? Que se quedó congelado. Hola, ¿te ayudó a pasar las diapositivas? Sí, me haces el favor. Solo que si te puedes ir para atrás por... más atrás. Ok, ahí. Dale clic por favor a la mascarilla y si quieres quitar el puntero láser, por favor, Daniel. Ok, entonces el primer punto para evitar la contaminación de persona a persona en la vía respiratoria es usar siempre mascarilla. ¿Quién tiene que usarlas?
tanto la persona que puede estar enferma como nosotros. El problema es que hoy ya no sabemos quién puede tener el virus. Como les digo, la gran mayoría son asintomáticos. Entonces lo mejor es que todos usemos mascarillas. Pueden ser mascarillas quirúrgicas, mascarillas de tela incluso, o los respiradores con un 95% de filtración, que son las N95 o las KN95. Pero no solo hay que usarlas, sino que también tenemos que saber cómo usarlas adecuadamente. Por ejemplo, si son mascarillas que los sujetadores son elásticos en las orejas, tenemos que tener limpias nuestras manos, haberlas lavado, tomar la mascarilla de los sujetadores, colocarla en las orejas y una vez colocada hacemos los ajustes. Tiene que quedar en la parte de arriba de nuestra nariz, por arriba de toda la punta de la nariz y por debajo de nuestro mentón. Una vez nosotros aseguramos la mascarilla y que nos quede cómoda, ya no hay que volverla a usar. Si yo voy a tocar mi mascarilla, tengo que lavarme las manos o por lo menos descontaminarlas con alcohol gel cada vez que yo la toque. Lo mismo aplica para las N95 o las KN95. En este caso tomamos la mascarilla, la parte convexa va en la palma de la mano, la llevamos hacia nuestra cara, pasamos el sujetador superior, luego el sujetador inferior o elástico inferior, la amoldamos bien a nuestra anatomía y ya no tenemos que tocarla. Cuando vayamos a retirar cualquiera de los dos tipos de mascarillas, tenemos que tener, para empezar, limpias nuestras manos, habernoslas lavado, retirar únicamente de los sujetadores elásticos y sujetándola de esos mismos sujetadores la vamos a meter a una bolsa. Si la vamos a desechar, pues en una bolsa plástica a la basura, y si no, la ponemos en una bolsa respirable, idealmente, en un lugar seguro. Si es una mascarilla que filtra por lo menos el 95% de partículas, retiramos el elástico inferior, luego elástico superior y sujetándola de los elásticos es que nosotros la vamos a depositar en las bolsas. Las mascarillas N95 o KN95, la parte blanca de la mascarilla, todo eso es el filtro. Las que tienen esta valvulita, eso no es un filtro, sino que es una válvula que permite exhalar los gases. Pero el filtro en sí es esta parte blanca. Entonces, si ustedes las mascarillas las apretujan, las doblan, las hacen nudo, lo que van a estar haciendo es quebrar los filtros que tiene la mascarilla y ya no va a funcionar como debería. Lo mismo pasa con las mascarillas quirúrgicas. Y junto con esto tenemos que tener el distanciamiento social. Yo les decía que cada célula infectada puede generar entre 10.000 a 100.000 copias del mismo virus, o sea, es una gran cantidad. Por eso es que es una enfermedad tan contagiosa. Si nosotros mantenemos el distanciamiento social, lo que vamos a lograr, uno, es no estar tan expuestos a las secreciones. Y dos, evitar que si estamos expuestos, o sea, no lleguen al área respiratoria o no nos contaminen nuestras manos. Una persona que está contagiada por COVID-19, si no tiene medidas de distanciamiento social, al cabo de 30 días va a haber contaminado a 406 personas. Si alguien que está infectado mantiene al menos la mitad de la distancia recomendada, va a haber infectado 15 personas. Y si una persona con la enfermedad mantiene al menos el 75% de la distancia recomendada, puede que solo contamine entre 2 a 3 personas al mes. Entonces, si ustedes ven, el unir mascarillas con distanciamiento social nos permite tener un buen rango de seguridad para evitar contaminarnos. Entonces, en nuestras áreas de trabajo tenemos que tratar de mantener por lo menos una distancia de 1,5 metros entre los compañeros, ya sea a la hora de comer o mientras estamos haciendo nuestra actividad laboral, no estar chocando unos con otros, sino que tratar de mantener la distancia. Dale aquí la mascarilla, please. ¿Ok? La otra medida es con las superficies que puedan estar contaminadas. De esto no les voy a hablar mucho yo, sino que mi compañera, la ingeniera Fagioli, les va a profundizar muchísimo más acerca del tema. Solo tienen que saber que el virus, se han hecho pruebas a ciertas condiciones y el virus puede vivir desde horas hasta días en una superficie. Entonces, aunque no es la medida más común de transmisión, sí tenemos que saber descontaminarlas, pero tenemos que hacerlo con productos o sustancias que sean lo más idóneas posibles. O sea, tenemos que, quien nos vende esta sustancia tiene que darnos garantías sobre certificados de calidad, decirnos si es un líquido que ya está diluido o que debe diluirse, si se puede usar cerca de la piel o no, y cuáles son los productos con los que se pueden aplicar para hacer una mejor desinfección. Y que todo esto vaya unido a los protocolos. Prontamente estarán entregando al Ministerio de Economía los protocolos de trabajo que van a estar alineados con todos los protocolos internacionales que ya se tienen a disposición en Internet. Le das a la siguiente, por favor. Y la última medida, que es sumamente importante, es el lavado de manos. O sea, entre las medidas que hemos visto, ninguna excluye a la anterior, todas se complementan entre sí.
y sobre todo el lavado de manos va a ayudar a evitar casi que en un 100% el podernos contaminar. Si le das aquí en el frasco, ahí está. Ok. Entonces, si ustedes ven esta foto de acá, donde están las manos, generalmente la parte que siempre solemos lavar es la parte en azul. Pero lo que está en amarillo y en rojo es lo que casi nunca lavamos. Entonces, si se recuerdan en la foto, yo les hablaba del terciopelo gris o la capa de grasa. Cuando nosotros lavamos bien nuestras manos con agua y jabón por al menos 20 segundos, haciendo fricción en toda la superficie de nuestras manos, que incluyen entre los dedos, la punta de los dedos, en la parte de atrás de la mano, lo que vamos a hacer es romper la capa de grasa. Si el virus pierde su capa de grasa, por lo tanto va a perder los spikes porque ya no tiene dónde estar anclados. Y si no tiene los spikes, el virus no va a poder entrar a la célula. Entonces es una cadenita, pero todo va a arrancar desde lavar adecuadamente las manos. Es la medida que sí destruye el virus, o sea, destruye su cubierta. Lo que quedaría expuesto es el material genético, pero el material genético del virus por sí solo no puede entrar a las células respiratorias. Necesita estos spikes para poder entrar. Pero si yo lo rompo con agua y jabón, no va a poder hacer absolutamente nada. Entonces tengo que hacerlo de manera correcta. Tengo que seguir una técnica, que esto lo pueden buscar en cualquier sitio web. Al menos 20 segundos, haciendo bastante fricción y espuma que cubra mis manos, la parte de atrás de mis manos, entre mis dedos. Y muy importante, cuando terminen de lavarse las manos, no cierren el grifo con su mano, porque ustedes lo abrieron con manos sucias, todas las personas que se fueron a lavar las manos antes que ustedes lo han hecho con las manos sucias. Entonces lo que se recomienda es, una vez usted termine de lavarse las manos, tome la toalla de papel con la que se va a secar, y una vez terminó de secarse, con esa misma toallita usted va a cerrar el grifo y bota el papel con el que se secó, y de esa manera usted no se vuelve a contaminar. ¿Cuántas veces tiene que lavarse las manos? Las veces que sean necesarias. Algunos dicen que cada 20 minutos hay que hacerlo, otros que cada vez que toquemos una superficie que no estemos seguros si está descontaminado o no, o que no la hemos descontaminado nosotros, tendríamos que lavarnos las manos. Y si no tenemos agua y jabón cerca, pues por lo menos alcohol gel, siguiendo la misma técnica de lavado de manos, y buscar cómo lavarnos lo más pronto posible, porque el alcohol gel muchas personas le ponen, o muchos fabricantes le ponen emolientes, que va haciendo una capita sobre nuestra piel que va acumulando suciedad. Entonces sí lo podemos usar, pero no todo el día solo es alcohol gel, sino que lo más pronto que podamos y lavarnos las manos es lo mejor que podemos hacer. Ok, esto es todo por mi parte. Continúa la ingeniera Daniela Fagioli. Dani. Gracias, Karen. No sé si... Muchas gracias, doctora Colocho. Cedemos ahora la palabra a la ingeniera Fagioli. Gracias, Mónica. Bueno, muchísimas gracias, Karen, por la información que nos ha brindado. Realmente es muy importante que todos sepamos cómo debemos combatir este virus y pues un poquito de conocimiento técnico y un poquito de ciencia no le viene mal a nadie. Entrando en tema ya sobre la limpieza y desinfección, entiendo que la mayoría de los que estamos presentes o asistiendo, viendo este webinar, la mayoría son empresas que se dedican a elaborar alimentos o pueden ser farmacéuticos o se dedican a fabricación de productos de consumo humano. Pues bueno, es para mí un gusto poder estarles hablando sobre este tema. Como ya daba la introducción la doctora Karen, nosotros somos parte del equipo en Equitec, que nos hemos especializado en brindar asesoría sobre productos clínicos y por mi parte en proporcionar capacitaciones y asesoría técnica en cuanto a control de calidad microbiológico para la industria de alimentos y farmacéuticos y con el tema de limpieza y desinfección. Les comparto mi correo electrónico y mi número de teléfono en caso tengan consultas después de el webinar. Sin embargo, tenemos un espacio para
contestar preguntas o cualquier consulta que tengan durante la capacitación. Iniciando con el tema, es muy importante entender que todos, independientemente del área en la que nos desarrollamos en nuestro trabajo, ya sea en el área administrativa, si somos parte del equipo de producción, ya en planta, en la cocina, en un restaurante, etcétera, o si somos parte del equipo de mantenimiento, todos y cada uno de nosotros estamos expuestos a contaminación, a diferentes tipos de contaminación. Puede ser contaminación física, puede ser contaminación química y sobre todo estamos expuestos a la contaminación biológica. ¿A qué me refiero con esto? Todo el tiempo nosotros estamos expuestos a la contaminación biológica. La contaminación biológica está compuesta por microorganismos o por parásitos que causan enfermedades en los seres humanos e incluso en animales. Unos ejemplos de microorganismos son las bacterias. Las bacterias tienen un tamaño de 1 a 20 micrómetros. Un ejemplo de bacteria son la Salmonella, E. coli, Clostridium botulinum, Staphylococcus aureus y Streptococcus. Todos estos microorganismos pueden causar diferentes enfermedades. Por ejemplo, la Salmonella puede causar infección. Me imagino que más de algunos de ustedes que trabajan en la industria de alimentos y en farmacéuticos han escuchado sobre la fiebre tifoidea, que incluso hace, si no me equivoco, al principio de este año o a mediados del año pasado, si no me equivoco, tuvimos un brote de fiebre tifoidea en el que lastimosamente nuestro país no está preparado, no existe un ente que se encargue de investigar cuál fue la fuente de este brote de fiebre tifoidea. Si así fuese, tendríamos la capacidad de identificar, por ejemplo, qué fabricante o qué restaurante o qué marca fue la responsable de causar un brote de fiebre tifoidea. Una bacteria que se encuentra dispersa ampliamente en el medio ambiente es la E. coli. La E. coli es una bacteria cuya fuente es las heces de los humanos o las heces de los animales. Se encuentra en la tierra también y es una de las bacterias que se encuentra muchísimo en los alimentos de la calle. Nosotros que trabajamos directamente con control de calidad microbiológico, de vez en cuando para dar capacitaciones a nuestros clientes, tomamos muestras de alimentos de la calle y de las bacterias que siempre salen como protagonistas es E. coli. Entonces, para que se haga una idea, si este producto, digamos un lácteo, tiene contaminación de E. coli, significa que cuando se procesó no tuvieron el cuidado o no cumplieron con buenas prácticas de manufactura. Y algunas de las personas que fue parte de este proceso de producción no se lavó las manos después de ir al baño, causando así una contaminación de E. coli y contaminando a todos los consumidores. Hay una diferencia entre infección e intoxicación. La infección la causa un gran número de bacterias que se reproducen en nuestro tracto intestinal y la intoxicación la causan bacterias que al llegar a un cierto número de unidades formadoras de colonia o de cantidades de bacterias presentes generan una toxina. Las toxinas generalmente o la intoxicación se ve muchísimo más rápido que una infección. Por ejemplo, si ustedes se comieran un alimento de la calle, un maní con limón, un mango de esos que venden ahí cuando se hace tráfico, los síntomas los verían en cuestiones de horas, mientras que la infección tarda más tiempo en incubar la bacteria.
Otro tipo de infección que podemos tener visible, muy visible, es por Streptococcus o Staphylococcus, cuando tenemos compañeros que tienen infección en la garganta. Les menciono esto para que ustedes comprendan que la contaminación biológica siempre está presente, siempre ha existido. Lastimosamente, hemos tenido que pasar por este proceso o esta pandemia para que las personas que no se dedican por lo menos a la industria de alimentos, que ya tiene implementado buenas prácticas de manufactura, comprendan que siempre estamos expuestos a riesgos, estamos expuestos a contaminarnos o contagiarnos, mejor dicho, por una bacteria que mi compañero le ha causado una infección y que al toser, como nos decía la doctora Karen, son gotas de saliva que transportan estas bacterias y se depositan en las superficies. Otro tipo de microorganismos son los mohos o levaduras, mejor dicho. El tamaño es muy similar al de las bacterias, es de 1 a 20 micrómetros. Es el responsable de causar deterioro en alimentos o en superficies. Por ejemplo, un pan que estuvo expuesto a humedad va a presentar manchas, ya sea manchas negras o manchas cafés. Y lo mismo puede pasar en superficies, como en tela, en un techo, en el techo, en el cielo falso. Si nosotros tenemos una humedad muy alta en esa área. Los mohos generalmente en alimentos pueden llegar a causar intoxicaciones y en ambientes causan malos olores. Por ejemplo, si ustedes tienen un cuarto frío o un refrigerador que ya no lo utilizan o que medio funciona, a veces no, tiene un olor característico, nosotros creemos a humedad, pero realmente es el olor que se genera cuando tenemos presencia de mohos. Los mohos también pueden causar infecciones cutáneas en la piel, ¿verdad? No solo deterioran superficies y alimentos. Otro tipo de microorganismos son los virus. Y hago esta comparación de tamaños para que ustedes vean que el virus, como nos decía la doctora Karen, necesita de una célula huésped. Es decir, que el virus es muchísimo más pequeño que las bacterias o mohos, que son células. Entonces, ya de por sí, imagínense si fuera posible poder ver a simple vista los microorganismos, hubiese sido mucho más fácil poder combatir esta pandemia, pero no había una nube roja flotando por ahí, o una nube verde flotando por ahí, para nosotros poder decir, uy, bueno, hay que erradicar esta nube, hay que atraparla, etcétera, porque sabemos que es bacteria. No, lastimosamente son organismos pero tan pequeños que necesitamos de microscopios para poder verlos. Y como no podemos verlos a simple vista, entonces nosotros pensamos, bueno, como no me veo nada en las manos, pienso que está limpio y estoy libre de riesgo de contaminación por un microorganismo. Hablando de alimentos específicamente, les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que en los alimentos o en los productos farmacéuticos el virus es capaz de reproducirse? ¿O el virus es capaz de sobrevivir? No existe actualmente evidencia de que los alimentos sean una vía de transmisión del virus, de este virus específicamente, de coronavirus o de la enfermedad COVID-19. Por lo tanto, esta capacitación no se va a enfocar en hablarles sobre cómo voy a desinfectar yo los alimentos, no, porque ya de por sí los alimentos en su proceso, ya sea una planta, una cocina, un restaurante, ustedes ya tienen procesos de desinfección de frutas y hortalizas y tienen procesos
térmicos que les ayudan a destruir bacterias que puedan estar presentes en el alimento. Sin embargo, la temperatura es un parámetro muy importante que nos ayudará a destruir estos microorganismos. Entonces, esta capacitación se enfoca en ayudarles a ustedes o brindarles una guía de cómo vamos a reaperturar las instalaciones, qué vamos a hacer para poder abrir de nuevo el restaurante, para poder iniciar operaciones en la planta, etc. Sí existen, para que no se vayan con una idea errónea, sí existen otro tipo de virus que pueden transmitirse por los alimentos, como la hepatitis. Para poder tener un buen protocolo de limpieza y desinfección, nosotros tenemos que conocer una trilogía perfecta de la que tanto nos hablan, de la que tanto hemos escuchado, de la que incluso la doctora Karen habló. Y esta trilogía está compuesta por la higiene personal, el distanciamiento social y la limpieza y desinfección. De higiene personal ya nos comentaba la doctora Karen cuál es el procedimiento adecuado de limpieza de manos, lavado de manos. Distanciamiento social, pues va a ser una nueva disposición que vamos a tener que tomar, sobre todo en las plantas de alimentos. Yo sé que la mayoría de los operarios están muy cerca uno del otro. Sin embargo, sí van a tener que implementar algún método para organizar a los operarios y que mantengan el distanciamiento social. ¿Cómo nos vamos a preparar para la reapertura comercial? Para llevar un buen camino hacia la higiene, tenemos que tomar en cuenta 3 puntos importantes. Uno es planificar el cambio. Es importante que ustedes creen un equipo de trabajo para poder elaborar un protocolo de limpieza y desinfección. Por supuesto, dentro de esto es un protocolo de reapertura. El equipo debe estar compuesto por personas de las diferentes áreas de la empresa. Es decir, que yo debo de incluir a una persona del departamento administrativo, una persona en bodega, una persona de producción, una persona del área de empaque, una persona de despacho, la gente, los motoristas, las personas de mantenimiento, las personas de seguridad industrial, ¿verdad? Para que todos los puntos se tomen en cuenta, todos los puntos de vista se tomen en cuenta y no sea una sola persona la que tenga que llevar con esa carga, ¿verdad? Porque lo que no queremos es tener que hacer cambios a medio camino y decir, uy, este punto no lo tomamos en cuenta y realmente es muy importante. Como por ejemplo el delivery, si es que ustedes tienen delivery. Debemos ejecutar y dar seguimiento al protocolo que hemos creado. Poner en práctica el protocolo creado y buscar maneras de comunicarlo a los demás colaboradores de la empresa y a los clientes. La comunicación en este momento es una herramienta sumamente valiosa. Nosotros no podemos asumir que la gente ya sabe, ya pasó 80 y tantos días encerrados en su casa y ya de tantas cadenas nacionales o de tanta publicidad en Facebook, en Instagram o en la tele, ya saben todo y van a cumplir con lo que nosotros le digamos. Pues les comento que lastimosamente no va a ser así. La industria de alimentos y la industria farmacéutica y todos los tipos de industria que ya tienen implementado su plan de buenas prácticas de manufactura es una batalla con la que tenemos que pelear constantemente, una batalla que tenemos que pelear constantemente, ya que las buenas prácticas de manufactura es una cultura y lastimosamente nosotros los latinoamericanos no tenemos esa cultura de buenas prácticas. Como les decía, la gente cuando no tiene algo visual y dice, uy, sí, esto está contaminado, no va a tomar una acción. Entonces, las buenas prácticas de manufactura es un tema de todos los días. Es un tema que tenemos que verlo como que si es a un niño chiquito,
al que tenemos que educarlo y estarle recordando constantemente que deben lavarse las manos, utilizar la mascarilla sobre la nariz y la boca. No es para que en la planta, no es una barrera que permite al operario poder estar hablando mientras está cocinando o formulando, porque el objetivo es de estas mascarillas evitar, por supuesto, que la saliva caiga sobre el alimento que estamos preparando o el producto que estamos preparando. Sin embargo, no es una luz verde para que hablen, silben, escupan, ¿verdad? Porque las mascarillas tampoco son mágicas y tienen hasta cierto nivel de protección. Por último, debemos mantener el cambio. Estas nuevas medidas higiénicas no deben ser temporales o solo mientras pase la pandemia, ya que lo que queremos es evitar que una situación como esta se repita. Como les decía, la cultura de buenas prácticas de manufactura no es algo nuevo, realmente es algo que siempre ha existido. Las buenas prácticas higiénicas desde chiquititos nos los están repitiendo, pero lastimosamente tuvo que pasar esto para que todos tomáramos conciencia. Actualmente no existe, como nos decían anteriormente, no existe un protocolo publicado por el gobierno, pero ustedes pueden guiarse con los recursos que diferentes páginas web y entidades importantes han publicado. Uno de ellos es la OSHA, que es la Administración de Seguridad Ocupacional. La FDA, que es la Administración de Alimentos y Medicamentos en Estados Unidos, ha publicado una guía y recomendaciones para las tiendas de alimentos minoristas y restaurantes para poder reaperturar sus comerciales. La EPA, que es la Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos, quienes son básicamente los que certifican los químicos o dispositivos o productos y certifican que sean amigables para el medio ambiente. Ellos también han publicado la lista N. La lista N se refiere a los desinfectantes que han sido recomendados para combatir el coronavirus. También pueden consultar la página de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en donde nos da recomendaciones para poder realizar limpieza y desinfección de las superficies que vamos a estar utilizando. Ahora, para poder crear nuestro plan de mitigación de riesgos, debemos tomar en cuenta 6 puntos importantes. El número 1 son las medidas organizativas. Nadie mejor que ustedes conocen cómo funciona su empresa, cómo está diseñada su planta, cuáles son los protocolos que nos han solicitado seguir o los protocolos que ya teníamos implementados. ¿Cómo vamos a adaptar esos protocolos que ya teníamos ante esta situación? Como les mencionaba, la formación y la información al personal es un punto de los más importantes. Yo debo mantener a mis colaboradores y visitas todo el tiempo deben de estar bien informados, ya sea ustedes pueden mandar una carta a sus proveedores o a sus clientes comunicándoles las nuevas políticas de la empresa o pueden colocar señalizaciones ya sea en puertas, en paredes, en la recepción, en piso. Existen ahora muchas soluciones para poder comunicar la información tan importante que queremos que las personas conozcan. Luego, debemos implementar prácticas de higiene y verificar que se estén cumpliendo estas nuevas prácticas de higiene. Crear políticas de visitas y proveedores de servicios. Proporcionarle a nuestros colaboradores la protección personal y uniformes, es decir, si tenemos un código de vestimenta. E implementar
el plan de limpieza y desinfección. Vamos a hablar primero de sus proveedores y visitas de clientes. Primero, vamos a implementar instrucciones claras y documentadas para evitar el contacto de sus empleados con personas del exterior. Muchas empresas están implementando las mamparas acrílicas para evitar, dentro de lo que se puede, ¿verdad? Porque siempre hay un orificio para poder pasar documentos o dinero, ¿verdad? Etcétera, que siempre van a tener contacto con esas personas. También implementar procedimientos para abordar personas enfermas que ingresen a sus instalaciones. Ya desde la entrada a la planta, desde la entrada al restaurante, deben comunicarle y pedir que si esa persona presenta síntomas, lo mejor es que no ingrese al establecimiento y ustedes deben de contar con las herramientas necesarias para poder identificar si están frente a un posible caso de coronavirus. Disponga de alcohol gel para quienes deban ingresar a sus instalaciones. No podemos exigir que sigan los protocolos de higiene si nosotros tampoco disponemos de los insumos para que esto suceda. Implemente un sistema para supervisar los procesos de ingreso y salida de productos. Es decir, podemos tener un protocolo de verificación que nuestro nuevo tipo de embalaje o tipo de empaque, procuremos de evitar que si había una contaminación en planta, salga y contamine a alguien más. También evitar que cualquier materia prima pueda ingresar y contagiar a los demás en planta. Utilice envases sellados al recibir y despachar productos, que es lo mismo que decíamos anteriormente. Vamos a tener que implementar nuevas formas de recibir y despachar productos y materia prima. Ya entrando al tema de limpieza y desinfección, debemos tener muy claro que existe una diferencia entre ambos términos. Si ven acá, vemos dos imágenes diferentes. Les voy a dar unos segundos para que ustedes solitos se contesten cuál de los dos es limpieza y cuál es desinfección. Ok. Limpieza es la acción en la que vamos a implementar insumos para poder hacer una acción mecánica y podemos incluir jabones, detergentes, desengrasantes, limpiadores multiusos. En pocas palabras, la limpieza es el primer paso en donde nosotros utilizamos, ya sea un paño absorbente, un paño microfibra, una fibra o mascón, para poder retirar la suciedad que está pegada a esa superficie. Por ejemplo, en una planta de alimentos, si tengo residuos de masa para hacer embutidos, entonces yo utilizaría primero un desengrasante y una fibra que pueda arrancar lo pegado en el equipo que yo estoy limpiando. El mismo caso es en las plantas de farmacéuticos. Si tienen residuos de alguna pasta o una formulación, pues necesitan de una herramienta para realizar la acción mecánica. Y la desinfección consiste en el paso en el que utilizamos químicos para poder reducir la carga microbiana a niveles seguros. La diferencia entre la limpieza y la desinfección es que en la desinfección el equipo que nosotros utilizamos debe estar o debe hacer acción por cierto tiempo. No es solo de aplicar y luego volver a enjuagarlo. De lo contrario, no cumpliría su función. Para poder realizar una limpieza efectiva, vamos a realizar un análisis de riesgos de las superficies. ¿A qué me refiero con esto? Como les decía anteriormente, ustedes mejor que nadie conocen la planta o la cocina o el restaurante en el que trabajan. Deben identificar cuál es la superficie que representa un riesgo mayor
y que puede ser un foco de contaminación. Identifique el método de limpieza que puede utilizar en la superficie. Como les decía, todo debe ir planificado para que en el momento no tengan que ir a inventar con qué lo primero que se les ocurra, con qué limpiar, con agua con limón, con agua con lejía y limón. No, ya tienen que estar listos con la información, con los pasos que va a seguir el equipo y las personas que les va a ayudar. Productos químicos que se utilizan comúnmente, como les mencionaba, el jabón, detergentes, desengrasantes o limpiadores que no requieren enjuague. Es importante contar con herramientas para realizar la acción mecánica como fibras, cepillos, paños absorbentes, paños microfibra, etc. De lo contrario, no podríamos remover la suciedad y lo único que estaríamos haciendo es humedecer la suciedad que ya está en la superficie. Por último, verificamos y monitoreamos la aplicación correcta de estos procedimientos. No es suficiente con que ustedes le den por escrito al equipo de mantenimiento o al equipo de limpieza o saneamiento lo que deben de hacer, sino que deben de tener alguna herramienta para poder verificar que el protocolo establecido se está cumpliendo y para poder verificar que los químicos que ustedes están utilizando están siendo efectivos y están retirando la suciedad de la superficie. Como ejemplo de algunos puntos críticos que deben de tomar en cuenta son los lavavajillas. Piensen en cuánto tiempo estas superficies han estado sin funcionar. Piensen en que su compañero que tuvo el último turno salió casi que corriendo. Le dijeron, miren, ahorita tenemos que cerrar, se viene encima la pandemia y dejen tal cual como está. Piensen en que se van a encontrar probablemente y especialmente después de ahorita de las lluvias, probablemente van a encontrar un aroma muy fuerte a humedad. Van a encontrar probablemente pestes como ratones, cucarachas, insectos, de repente he visto geckos por ahí, y son factores que ustedes deben de tomar en cuenta. Entonces, los lavavajillas, las cortinas, por supuesto, si no las pueden desinstalar, sí deben de procurar aplicarle suficiente químico, porque las cortinas plásticas generalmente hay crecimiento de mohos en las cortinas. Las cestas o las jabas son una de las herramientas que son más difíciles de limpiar, por lo que les recomiendo que utilicen el método de desinfección por inmersión para poder poner en contacto la java por suficiente tiempo, ya que en muchos estudios de algunas visitas que nosotros realizamos a plantas de alimentos, la mayoría de veces la contaminación microbiana se encuentra en las cestas, en la parte como en zigzag, que los operarios por pereza o porque no se fijan, no limpian bien. Debemos de limpiar todo el equipo profesional, es decir, rebanadoras, llenadoras, mesas de trabajo, cuchillos, todas las herramientas que ustedes utilizan para procesar deben llevar un proceso de limpieza y desinfección, sin excepción. Es decir, que si ustedes tienen un equipo de hace muchos años que no se utiliza, por favor no cometan el error de decir, no, pero como así no lo vamos a usar, no hay que limpiarlo. Porque puede ser un foco de contaminación, ya que ha pasado tanto tiempo abandonado. Puede haber crecimiento de otro tipo de bacterias como la listeria, que es una de las bacterias más difíciles de destruir en plantas de alimentos. Debemos tomar en cuenta frigoríficos, cuartos fríos, congeladores, especialmente las juntas, o sea, los empaques. Lo que les mencionaba, generalmente en los empaques tenemos crecimiento de moho y eso es lo que genera el olor a humedad. Todos los muebles y accesorios del restaurante, si es que tenemos presente asistentes o dueños propietarios de restaurantes.
ya que en los muebles nosotros nunca sabemos qué accidentes tuvo nuestro último cliente, ¿verdad? Por ejemplo, se le cayó comida en medio de las uniones de la butaca, por ejemplo, quedaron residuos de alimentos, saliva, otro tipo de fluidos corporales, pues es muy, muy importante que los muebles tengan una limpieza profunda y una desinfección efectiva. Desagües y sifones, que son los que causan malos olores por el deterioro de alimentos que se pueden ir en el desagüe. Desagüe, de igual manera, es un foco de contaminación de listeria. Es en donde más frecuentemente encontramos presencia de Listeria monocytogenes en la industria de alimentos o en cualquier tipo de industria que tenga un proceso o una limpieza húmeda todos los días. La Listeria monocytogenes es una bacteria bastante peligrosa para el ser humano, especialmente para los que están inmunocomprometidos y las mujeres embarazadas, ya que puede causar aborto. Y por último, pero no menos importante, los baños para los clientes. Recuerden que vamos a lo mismo, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Quién fue el último que utilizó el baño? ¿Se limpió adecuadamente la última vez? Y el baño es una de las áreas donde más fácilmente podemos contaminarnos, ya que las personas, pues bueno, pueden ir a estornudar o tener que hacer sus necesidades, pues obviamente va a contaminar las superficies. Y recordemos que no todos, especialmente los clientes que no trabajan en la industria, no tienen buenas prácticas higiénicas, entonces pueden llegar a ser hasta desconsiderados, ¿verdad? Con las personas que hacen el mantenimiento y pueden hacer un desastre total al utilizar los baños. ¿Qué soluciones de limpieza pueden utilizar? Utilizar el producto correcto es tan importante como utilizar el producto de la forma correcta. Pueden tener el producto, el top of the line, pero si no tienen quien les asesore cómo utilizarlo, entonces estamos desperdiciando el producto. En Equitec tenemos diferentes soluciones para limpieza. Uno de ellos es el limpiador neutro que podemos utilizar para pisos. Esto es más importante cuando tenemos pisos a los que les hemos dado un tratamiento para resaltar el brillo o utilizamos cera para limpiarlos. No queremos estar utilizando un químico que bote ese brillo. Por eso es que tenemos disponible este limpiador neutro que podemos utilizar en todo tipo de superficie y es ideal para trapeado de pisos. Otro de los químicos que podemos utilizar es el desengrasante 3M grado alimenticio. Este es ideal para eliminar fácilmente residuos de comida y grasa proveniente de los animales y vegetales. Este es un químico sumamente efectivo que nos permite arrancar la grasa y dejar las superficies como nueva. Y sobre todo, que es súper importante, es que es grado alimenticio. Luego, para áreas externas a la planta de procesamiento, pueden utilizar un limpiador multisuperficies que puede ser utilizado para limpiar superficies no porosas. Es levemente alcalino, por lo que mejora su remoción de suciedad. Es muy efectivo en limpieza de pisos y puede ser utilizado en equipos electrónicos. No me refiero a que lo van a aplicar directamente porque podrían causar un cortocircuito, pero pueden aplicarlo a un paño de microfibra para poder aplicarlo sobre el equipo electrónico. También si tienen superficies de vidrio o en la planta tienen algún tipo de acrílico, pueden utilizar el limpiador de vidrios que no contiene amoníaco. Aprovecho para aclararles que el amoníaco y amono
Hola, perdón, se me desconectó. Que el amoníaco y el amonio cuaternario no son lo mismo. El amoníaco generalmente tiene un aroma muy fuerte. ¿Qué otro tipo de utensilios de limpieza pueden implementar? Paños, cubetas, soportes y mangos para poder alcanzar las superficies más lejanas. Deben de tener estaciones de trabajo, carritos para poder transportar los químicos. Si tienen aspiradoras, deben de cambiar el filtro. Recuerden que en los filtros se acumula la suciedad. Y deben de guardar el material de manera adecuada antes y después de limpiar. Este es un protocolo de seguridad industrial que todos debemos implementar para que personas sin experiencia no estén utilizando los químicos y causen un accidente. Asegurarse de limpiar todo utensilio y equipo después de cada uso. Especialmente en la industria de alimentos, el código de colores es sumamente importante, ya que en la industria de alimentos y farmacéuticos queremos evitar la contaminación cruzada. Es por esto que ustedes pueden implementar insumos como paños microfibra y paños absorbentes para crear códigos de color en donde, por ejemplo, pueden tener un color verde para la zona de producción, color azul para empaque, otro color para despacho, etc. O dependiendo de la rotación por día, por ejemplo. Ya sabemos que en Marte solo vamos a usar los azules, no podemos ver un verde por ahí que probablemente esté sucio y quedó sucio del día anterior. Utilizar fibras adecuadas para nuestra superficie y nuestra industria. 3M cuenta con fibras y toda su línea de limpieza institucional cuenta con certificación HACCP, que quienes saben sobre el tema es una certificación importante para la industria de fabricación de productos para consumo humano. Tenemos diferentes soluciones y dependiendo de la superficie, lo mejor es utilizar productos que si tenemos equipos de acero inoxidable, utilicemos fibras que no dañen la superficie. Un punto importante para poder ver lo que les mencionaba sobre la verificación de limpieza es que debemos de contar con un método que nos ayude a verificar si la limpieza que hemos realizado fue efectiva. No sé si algunos de ustedes han escuchado sobre métodos de verificación y el que es básico es la inspección visual. Siempre, aunque no tengamos un método implementado, la inspección visual, aunque es muy subjetivo, nos puede ayudar a saber si nuestros compañeros cumplieron con el protocolo de limpieza, sí o no. Uno de los métodos que podemos utilizar, o bueno, el proceso para poder verificar es, primero, debemos validar que nuestra limpieza ha sido efectiva. ¿A qué me refiero con validación? Es que si yo establecí que por 10 minutos debo aplicar una solución de amonio cuaternario y que eso permite que destruya la carga bacteriana presente, entonces yo debo primero validar de que el químico que yo estoy implementando hace lo que dice que hace. Entonces, yo, por ejemplo, puedo tomar un hisopado antes de la desinfección y un hisopado después de la desinfección para validar que el químico que yo estoy implementando sí está destruyendo las bacterias. Una vez tengo validado mi proceso, puedo quedarme verificando que mi proceso o mi protocolo de limpieza se está cumpliendo adecuadamente. Por ejemplo, si se están cumpliendo los tiempos de exposición de los químicos, si mi limpieza está siendo efectiva, si fui capaz de disminuir la presencia bacteriana, si fuimos capaces de eliminar proteínas alergénicas, etc.
Y una vez cumplimos con la validación y verificación, debemos identificar qué tipo de materia orgánica puede estar causando un crecimiento de microorganismos, porque no basta con una vez decir, bueno, ya lo validé y ya lo verifiqué, yo sé que para toda la vida me va a funcionar este método. Siempre es importante estar revalidando y asegurándonos que si yo implementé un tipo de materia prima nuevo, tengo que asegurarme que mis químicos van a seguir haciendo efecto. De las herramientas que ustedes pueden utilizar, además de la inspección visual, pueden utilizar el control de calidad microbiológico utilizando placas Petrifilm, que es un método rápido que nos permite ver en cuestión de 24 a 48 horas el crecimiento bacteriano. Existen diferentes determinaciones, desde recuento total de bacterias hasta Listeria especies, E. coli, Staphylococcus aureus, etc. También pueden utilizar un hisopo para detección de proteínas alergénicas que al virar de color a un color morado nos está advirtiendo que existe todavía presencia de proteínas alergénicas. Para los que no están familiarizados con las proteínas alergénicas, me refiero a los alimentos que causan una reacción alérgica en el consumidor, como el pescado, las almendras, el huevo, la leche, el gluten, la soya, etc. O pueden implementar un método que en cuestión de 15 segundos les puede decir si la superficie quedó suficientemente limpia o no. Este método se llama luminómetro. Es un equipo que al tomar un hisopado de la superficie que yo quiero verificar si hice una limpieza adecuada, en cuestión de 15 segundos me dará una medición. Esta medición nosotros la establecemos, me refiero a nosotros, el usuario, la establecemos de acuerdo a una validación previa del método para saber en qué rango yo puedo considerar que mi limpieza fue efectiva y qué rango significará que mi limpieza no fue efectiva. La tecnología es sumamente básica, pero muy efectiva y muy utilizada en la industria. Es una reacción entre una molécula de energía llamada ATP que entra en contacto con una enzima que está dentro del hisopo que se llama luciferasa. Esta reacción emite luz, pero esa luz nosotros no somos capaces de verla a simple vista, por lo que necesitamos del equipo luminómetro. El luminómetro, como les mencionaba, nos dará respuesta en 15 segundos y así yo puedo tomar una decisión para poder repetir mi limpieza o poder estar tranquilo si la limpieza fue efectiva y puedo proceder a mi paso de desinfección. No está de más comentarles que el equipo luminómetro de 3M es el líder del mercado. Nosotros hemos asesorado bastantes industrias de alimentos, algunos farmacéuticos lo han implementado. Estamos con una cadena de restaurantes que lo utiliza para estar verificando que los diferentes restaurantes estén cumpliendo con los protocolos establecidos. Y es una herramienta ampliamente utilizada que nos da respuestas sumamente rápidas. Es una reacción lineal en donde entre mayor es la suciedad, perdón, entre mayor es la luz presente, mayor contaminación tenía en la superficie. Entonces, entre mayor es la lectura que yo veo en el luminómetro, mayor suciedad o contaminación, es decir, materia orgánica, yo tengo una superficie y si tengo una contaminación alta de materia orgánica, tengo probabilidad de que las bacterias se puedan reproducir y causar una contaminación en la siguiente producción. Entremos ahora en el tema de desinfección. También tenemos dos términos diferentes, sanitización o desinfección. ¿Qué proceso creen ustedes que realizan o consideran ustedes que realizan en su planta? ¿Sanitización o desinfección?
La sanitización no es igual a desinfección. La sanitización es la acción realizada con un agente que reduce la cantidad de contaminantes bacterianos a niveles seguros, según los requisitos de salud pública. Entonces me está diciendo que es una acción en donde utilizamos un agente químico para reducir, ¿qué me dice? Reducir contaminantes bacterianos. Entonces es un químico limitado a reducir a niveles seguros bacterias. Mientras que un desinfectante o una desinfección es un agente químico que destruye los patógenos causantes de enfermedades u otros microorganismos dañinos, pero podría no matar las esporas bacterianas. Entonces, un desinfectante es un agente químico de amplio espectro que puede llegar a destruir bacterias, mohos y virus. A diferencia del sanitizante que puede llegar a destruir solo bacterias y mohos. Ya para poder destruir esporas, que es un método de reproducción de algunas bacterias, sí necesitamos implementar esporicidas o la única manera de destruirlas podría ser a través de esterilización por autoclave. La OMS nos dice que no se tiene certeza de cuánto tiempo puede sobrevivir el coronavirus en superficies. La supervivencia del coronavirus dependerá del tipo de superficie, como la doctora nos mencionaba, dependiendo del material que está fabricado en nuestra superficie, así va a ser la supervivencia del coronavirus. Generalmente en la industria de alimentos tenemos mucho acero inoxidable, tenemos mucho plástico y cartón para poder embalar o nuestra materia prima que ya viene en este tipo de embalaje. ¿Verdad? Tenemos aire que está recirculando en la planta, ¿verdad? Y espero que nadie tenga materiales de vidrio o cristal dentro de la planta, porque eso sería un riesgo físico. Y bueno, pues otro tipo de equipo pueden estar fabricados de metal también. Y tampoco madera tenemos en plantas de alimentos. En cocinas, tal vez, o en restaurantes, tal vez sí tenemos cucharones de madera, pero bueno, eso es algo que poco a poco ustedes pueden ir cambiando y que es un tema totalmente diferente, pero se recomienda más que todo acero inoxidable o plástico que no sea flexible y que no se quiebre fácilmente. Dependerá de la temperatura y de la humedad relativa en ese lugar. Esto es un punto importante porque en Estados Unidos una empresa que se llama Tyson Foods, que es una empresa que se dedica a la fabricación de embutidos y es enorme, por cierto, es una de las plantas que reportó más casos de coronavirus. Me lleva a mí a hacer la conclusión de que si el coronavirus es capaz de sobrevivir o sobrevive mejor en temperaturas bajas y en humedades relativas altas, y estamos hablando de una planta que procesa en temperaturas bajas, que existe mucha humedad y que es aire que está recirculando. Entonces, las primeras personas que llegaron enfermas siguieron trabajando, el aire acondicionado, las gotitas de saliva se fueron en la corriente del aire acondicionado, el aire acondicionado lo recirculó y los filtros están para filtrar partículas grandes, ¿verdad? A menos que nuestro aire acondicionado en planta tenga una certificación EPA, que es una recomendación que pueden implementar en planta. Por lo tanto, esto no los estoy invitando a que no pongan el aire acondicionado, simplemente a que también tomen en cuenta que hay que darle mantenimiento al equipo y tampoco vamos a pensar en que, bueno, como no sobreviven en calor, entonces nos vamos a morir todos de calor para que se muera el virus. De lo contrario, ya hubiera pasado aquí en El Salvador, no tendríamos casos porque nuestro país es sumamente caliente, bueno, bastante caliente, y el virus habría muerto. También la OMS nos dice que podemos inactivar este virus utilizando desinfectantes que podemos encontrar
fácilmente en el mercado. Por ejemplo, desinfectantes con aromas, desinfectantes reconocidos, marcas populares, ¿verdad? Sin embargo, en la industria de alimentos y en farmacéuticos es totalmente prohibido el uso de desinfectantes con aromas, ya que, como ustedes saben, puede transmitirse el aroma a los alimentos, especialmente a los lácteos, que absorben fácilmente los otros tipos de aromas. Pero lo importante cuando ustedes elijan un desinfectante es seguir las instrucciones que nos dice el químico. Independientemente, digamos que estamos hablando de un restaurante que compra la marca Pajarito con olor a lavanda extra fuerte, porque eso hace que mate el olor a marisco, por ejemplo. Pues lo más importante es que ustedes lean las indicaciones del químico. Hay muchos químicos que son que dan instrucciones muy ambiguas y solo te dicen, aplique un chorrito en una cubeta. Pero ¿cuánto es un chorrito? Y depende qué tan grande es la cubeta que estoy utilizando. Mientras que existen otros tipos de químicos que sí nos dicen, utilice X cantidad de químico en X cantidad de agua. Y recibimos también asesoría del fabricante. Pueden buscar, les recuerdo que en la página de EPA que está en este documento, pueden buscar el documento de la lista N que nos menciona los tipos de químicos que podemos utilizar para combatir el coronavirus, que tienen certificaciones, ¿verdad? La EPA clasifica o etiqueta los productos de desinfección como limitados, de uso general o de uso hospitalario. Les comparto este gráfico para que ustedes vean la resistencia de los microorganismos a diferentes químicos o su capacidad de sobrevivir. De los más fáciles de destruir, mejor dicho, tenemos los virus envueltos como el VIH y la hepatitis. Le siguen bacterias como el Staphylococcus, que les mencionaba, que es una de las bacterias que causan infecciones o intoxicaciones alimenticias. Luego le sigue un tipo de moho, que es una infección cutánea. Otro tipo de virus, el norovirus. Luego los virus no envueltos. Luego la bacteria de la tuberculosis. Y por último, de los que son más difíciles y son las pesadillas de los hospitales, es el Clostridium difficile. Si ven, para poder destruir esta bacteria, que en realidad lo que es difícil de destruir es la espora, porque las esporas son como, imagínense una bacteria que se pone triple escudito para que nada le pase. Entonces, este tipo de desinfectante esporicida, que es a base de cloro a 5.000 partes por millón, es el único capaz de destruir el Clostridium difficile. Luego, si ven, el virus, y bueno, esto les lleva tal vez a preguntarse, sí, pero entonces el coronavirus dentro de ¿qué categoría cae? El coronavirus es un virus fácil de destruir. Recordemos que la manera más efectiva de combatir el virus es lavándonos las manos. El jabón es uno de los principales agentes que destruyen la capa lipídica del virus y al destruir esa capa prácticamente estamos destruyendo el virus porque no es capaz de adherirse a la célula. Por lo que, entonces, lo que no quiero que se lleven una mala idea es que digan, bueno, pero como es fácil de destruir, entonces no tengo que implementar nada más de lo que ya estoy haciendo. Porque recuerden que ahorita nuestro enemigo realmente va a ser encontrar a qué nos vamos a ir a encontrar ahorita, que ha estado cerrado por mucho tiempo. ¿Qué otro tipo de microorganismo puedo encontrar en la superficie que no sea virus? Incluso podemos decir, bueno, ya pasó tanto tiempo, el virus probablemente ya murió y no vamos a tener presencia de eso. Pero como no podemos verlo a simple vista, es mejor prevenir que lamentar. Y utilizar un químico que sea de amplio espectro. De igual manera, este cuadro nos especifica, dependiendo del tipo de limpieza que yo quiero realizar, si es bajo, intermedio o alto, me dice
qué tipo de desinfectante o qué tipo de microorganismo vamos a combatir o qué queremos combatir. Y me dice qué tipo de químico puedo utilizar. Si ven en el bajo, nos menciona el amonio cuaternario. En intermedio, los derivados del fenol y el alcohol etílico. Y en alto, esta lista de químicos o compuestos, entre ellos el hipoclorito de sodio, el ácido peracético, el dióxido de cloro, etc. Pero lo que más me interesa que ustedes vean de este cuadro, que por cierto lo publicó la Organización Mundial de la Salud, son los factores que afectan la eficacia de un desinfectante. Uno de ellos es la concentración. Pregúntense ustedes si saben a qué concentración está el químico que ustedes utilizan actualmente. ¿Lo conocen a ciencia cierta cuánto es? ¿Cómo están verificando que la concentración que les recomendó el fabricante se está cumpliendo? Necesito que un compañero esté preparando la dilución. ¿Cómo estoy segura que él la está preparando adecuadamente? ¿Cómo sé que le está dejando a X cantidad o a X partes por millón? Luego, otro factor importante es el tiempo de contacto. No basta solo con poner un poquitito y luego distribuirlo en una superficie, sino que debemos humedecer la superficie y hacer una acción mecánica también, porque si yo solo atomizo sobre la superficie y no realizo una acción mecánica, probablemente no estoy permitiendo que el químico llegue a, por ejemplo, hasta el fondo de rayaduras que ya pueda tener un equipo de acero inoxidable, si es de plástico también, si es una tabla de cortar, por ejemplo, que generalmente es uno de los equipos que por alguna razón no se cambian frecuentemente hasta que ya aparecen guacalitos en lugar de ser planos, ¿verdad? Hay que hacer una acción mecánica para asegurarnos que el desinfectante también está penetrando la superficie. La temperatura a la que estamos aplicando, como cualquier químico, pues tenemos que saber que tienen temperaturas específicas a las que van a rendir mejor, a las que van a hacer efecto mejor. No vamos a aplicarlo en una superficie que está sumamente caliente porque puede causar un incendio, ¿verdad? Y tampoco vamos a aplicarlo en una superficie que está congelada porque entonces el químico se va a congelar y no va a hacer ningún efecto. Si tenemos presencia de materia orgánica, es decir, que, por ejemplo, si ustedes llegan a la oficina y deciden de una vez, bueno, contratemos el servicio de desinfección Don Pedro, ¿verdad? Ellos lo único que van a ir a hacer es desinfectar o atomizar químico en la superficie. Pero recuerden que si solo hacemos eso y no hicimos una limpieza anterior, vamos a tener una capa de polvo que nos va a permitir que el químico llegue hasta la superficie que yo realmente quiero que desinfecte. El pH, la presencia de dureza en el agua y la formulación del desinfectante utilizado es muy importante conocerla. No se dejen llevar solo por el aroma de un químico o por el color porque se ve bonito, no, ¿verdad? Tienen que conocer, tienen que tener la información técnica, la hoja técnica, la hoja de seguridad del químico que van a utilizar. Esta es una guía que les puede ayudar a tomar una decisión dependiendo de si la superficie es muy utilizada, desde cuándo no se utiliza, les puede ayudar a tomar una decisión si es necesario hacer una limpieza profunda o no. Lo pueden encontrar en la página de la Organización Mundial de la Salud. Una de las áreas que los invito a que le tomen especial importancia es el área de los colaboradores, ya que aquí es en donde todos nuestros compañeros se van a estar reuniendo, van a alimentarse ahí o el área de lockers, por ejemplo. Es una de las áreas que más frecuentemente deben de estar limpiando. Si se hacía regularmente una vez al día, entonces ahora deben aumentar esa frecuencia al menos hasta 3 veces al día. Y se recomienda limpiar y desinfectar con mucha frecuencia las superficies que más se tocan, como las manecillas de las puertas, si todavía tienen los chorritos para activarlo con la mano, para lavarse las manos,
y no tienen de pedal, entonces esa es una de las superficies que debemos tomar mayor importancia. Contar con todos los utensilios necesarios detergentes y tener el cuidado de utilizarlos como el fabricante nos lo indica. Para tomar una decisión del tipo de desinfectante que deben utilizar, deben tomar en cuenta si el químico es de amplio espectro y es seguro utilizarlo. Les recuerdo que amplio espectro se refiere a qué tipo de microorganismos es capaz de destruir el químico que yo voy a utilizar. ¿El químico tiene alguna ficha técnica que me comprueba o me menciona los tipos de bacteria o virus que es capaz de destruir? ¿Qué tan compatible es el químico que voy a utilizar con los materiales de mi equipo? Por ejemplo, no voy a utilizar un químico a base de cloro o utilizar lejía con agua a cualquier concentración porque el cloro es un químico muy corrosivo. Y si utilizamos la lejía o el cloro así puro, podemos dañar telas, por ejemplo, muebles, podemos oxidar equipos que no son de acero inoxidable, ¿verdad? Y el plástico lo empieza a deteriorar, lo hace, por ejemplo, si es blanco, lo va a hacer amarillo. Contar con instrucciones claras de etiqueta y que sea fácil de usar. En las instrucciones, como les decía, nos debe decir exactamente cómo se utiliza y por favor les pido que si en la etiqueta ya les dice cómo utilizarlo, no se pongan a inventar con el químico, ya que existe una razón por la que el químico nos está pidiendo, por ejemplo, aplique media onza de químico en 1 litro de agua, porque el fabricante sabe que a esa dilución el químico va a hacer efecto. Me he encontrado bastante con gente que nos dice, vaya, una vez que lo diluya, como ¿cuántos galones más puedo sacar de eso? Y les tenemos que explicar, no, mire, ya la dilución a la que va a salir del concentrado es la dilución a la que usted debe utilizar. Sí, pero yo quiero sacar más de eso. Entonces, no logran comprender que ya está específico el químico para poder destruir a esa concentración los microorganismos que dice el fabricante que él puede destruir. Además de que se están exponiendo a una contaminación química por estar manipulando químicos sin conocimiento. Deben de tener un químico que sea inoloro o si es superficies que no son en contacto con alimentos, debe tener un olor agradable y que el químico sea amigable con el medio ambiente. También les cuento que me pasó que un cliente me preguntaba, Daniela, me están cuestionando por qué el químico de 3M tiene un aroma agradable, porque dicen que están acostumbrados a que el amonio cuaternario, la prueba que le hacen para saber si es amonio cuaternario, lo huelen directamente del frasco y si les arde la nariz, significa que es bueno. Eso no es cierto. Eso significa que el producto que están adquiriendo probablemente no es de buena calidad, no se ha pensado para ser utilizado o no es amigable pues con el humano. Y no significa que porque tenga olor más fuerte o olor menos agradable va a ser más efectivo. Es como un detergente. No significa que porque hace más espuma está limpiando mejor. Al contrario, algunas fábricas de químicos le agregan ciertos ingredientes activos para que genere mucha espuma y nos haga pensar que es súper bueno porque genera bastante espuma y huele súper fuerte a lavanda. Pero realmente, ¿cómo sabemos que está destruyendo la suciedad de la superficie? También debemos elegir una solución que sea económica, que sea estable y con buenas propiedades de limpieza y desinfección, obviamente. Con económico no me refiero a que se vayan a los clasificados del periódico, o se vayan al Facebook Marketplace a buscar el químico más barato que puedan conseguir. No, por lo mismo que les mencionaba antes, tengan cuidado, ahorita hay muchas personas
que quieren dedicarse a la venta de químicos porque es lo que está de moda, ¿verdad? Y realmente no tienen conocimiento de lo que están haciendo. Pueden hasta agregarles colorantes a los químicos para que se vean bonitos y realmente les pueden estar vendiendo agua con lejía y vendiéndolo como si es amonio cuaternario, o no tienen registros ante la DNM, no tienen ningún tipo de certificación de FDA, CDC o EPA. Eso es algo muy importante cuando estamos hablando de productos para consumo humano. ¿Qué soluciones tiene 3M para la sanitización de superficies? Es el sanitizante grado alimenticio, cuya concentración mínima es 150 partes por millón. Es apto para ser utilizado en superficies en donde vamos a preparar alimentos y es amigable con el medio ambiente. Podemos utilizar diferentes herramientas para aplicarlo. Sí les doy una recomendación en cuanto al amonio cuaternario, es que para aplicarlo y en realidad para cualquier otro tipo de químico, lo mejor es utilizar fibras sintéticas, ya que paños de algodón, he visto en algunas industrias que compran los rollos enormes de tela y esos los cortan así, los retazos. Uno, puede ser contaminación física porque quedan los hilitos, y dos, porque si los lavamos mal, generan mal olor y absorben bastante la suciedad que nosotros estamos eliminando. Mientras que las fibras sintéticas como el vinilo, de la que está compuesta la microfibra 3M, nos permite o evita los malos olores, no se destiñen, mantienen sus colores por mucho tiempo y no absorben totalmente el químico y permita que yo lo humedezca el paño y poder transferirlo después a la superficie. Y ese es uno de los problemas con los paños de algodón, que absorben el químico y después ya no, por ejemplo, lo que nosotros le aplicamos al paño no es lo que le vamos a transferir a la superficie. Otro tipo de desinfectante es el 5L de 3M, es un desinfectante grado hospitalario, como les mencionaba, como los clasificaba EPA. Es un desinfectante de amplio espectro que destruye bacterias, mohos y virus. Es parte de la lista N de la EPA que nos recomiendan para poder combatir el coronavirus. Estos químicos de los que yo les he hablado son concentrados que al ser diluidos con agua rinden cierta cantidad de galones listos para usar. Por ejemplo, el 5L de 3M rinde 127 galones al ser diluido con agua, es decir, que es sumamente, rinde bastante y es un químico muy efectivo. El valor agregado que tiene este desinfectante es que es un 2 en 1, porque es limpiador y desinfectante al mismo tiempo. Sin embargo, no es un químico que se pueda utilizar en áreas de contacto directo con alimentos. Los químicos no tienen, por ahí he visto que algunos químicos dicen tener un efecto residual. Pues habría que leer más sobre los químicos que están publicitando eso. Sin embargo, el químico, como cualquier desinfectante, como el alcohol, por ejemplo, es necesario estarlo aplicando cada vez que la superficie entra en contacto con contaminación, ¿verdad? No me refiero a que solo porque tocó una vez la persona, ya voy a mandar otra vez a alguien limpiar. Sin embargo, sí la limpieza debe ser frecuente. Otro de los aspectos importantes, y ya terminando, es que debemos comunicarle los protocolos que nosotros hemos implementado. Existen soluciones para el distanciamiento social, son gráficos adhesivos de vinilo que podemos colocar en pisos, paredes, en puertas, que tienen una duración bastante larga, ya que, como les recordaba, este protocolo no lo debemos crear para que se
deje de implementar de aquí a 3 meses, sino que es una cultura que debemos mantener y que debe ser parte de la empresa para el futuro y que así debe quedar, pues, y recordar que la contaminación biológica siempre estará presente. Perdón. Existen diferentes soluciones que 3M ofrece dependiendo de la industria en la que ustedes elaboran. Están los químicos concentrados, están diferentes tipos de fibras, como les mencionaba. Tenemos químicos que abrillantan los equipos de acero inoxidable, los pediluvios que ahora se están exigiendo en todos los negocios. Es una alfombra que desinfecta el calzado. El sistema de protección de pisos de Scotchgard de 3M y sus pads para abrillantamiento de pisos. Si no cuentan con adhesivos para informar al cliente sobre el distanciamiento social, pueden utilizar las cintas Safety Walk, que son antideslizantes y les permitirán crear o establecer la distancia entre visitante o entre operario. De igual manera en los restaurantes, pues se pueden utilizar todas las soluciones para limpieza y desinfección, que les recuerdo que cuentan con certificación HACCP y por ejemplo, las fibras, las alfombras también cuentan con una certificación que no permitirá que las personas tengan accidentes al pararse sobre las alfombras, es decir, que no tienen tracción, que tienen tracción y que no se deslizarán. En conclusión, para poder tener una reapertura exitosa, debemos planificar con tiempo, debemos planificar un protocolo de limpieza y desinfección, un protocolo de vestimenta, un protocolo de ingreso a la planta. Deben comunicarlo con tiempo, deben de informarle al cliente, a sus colaboradores, a sus visitas, las nuevas disposiciones, los nuevos protocolos y lineamientos, ejecutar el plan, tener una manera de verificar la limpieza y desinfección que estamos realizando y, por último, mantener el nuevo protocolo que hemos creado y mantenerlo en el tiempo y solamente irlo modificando cuando sea necesario. Espero que la información que les hemos compartido haya sido de su interés y que si tienen consultas, pues con mucho gusto podemos profundizar en el tema. No sé si tenemos preguntas por allí, Mónica. Agradecemos a la ingeniera Daniela y a la doctora Karen Colocho por el desarrollo de este webinar. Limpieza y desinfección en lugares de trabajo para la industria alimenticia y farmacéutica. En estos momentos daremos paso a la selección de preguntas y respuestas que han sido enviadas por las personas que han formado parte de este webinar. A continuación, mi compañera del equipo estará dando lectura a las preguntas que se nos han enviado bajo la metodología una pregunta para su posterior respuesta. Gracias. La siguiente pregunta está dirigida a la ingeniera Daniela. Con relación a la limpieza y desinfección de las caretas, ¿cuál es el procedimiento para poder hacerlo tanto para el personal que viaja en carro y el que utiliza transporte público, ya que si llega a la empresa con una careta, se le debe limpiar al llegar o deberá hacer otra cuando inicie sus labores, bajo el supuesto que siempre utiliza mascarilla? No sé si se refiere al escudo facial que es de plástico o se refiere a la mascarilla. Al escudo facial, sí, de plástico. Bueno, el escudo facial, por ser de un material que se puede limpiar y desinfectar fácilmente, pues nunca está de más ser precavidos y limpiar con frecuencia pues el escudo. Recuerden que el escudo lo que está haciendo es evitar que las gotitas de saliva salgan o le caigan a alguien más y que ustedes tampoco se contaminen por la contaminación del exterior. Entonces, pues por ser una superficie de plástico no veo un gran riesgo de
en tener que estarlo desinfectando frecuentemente. Sin embargo, entiendo que podría tener, digamos, estar compuesto por partes que pueden acumular la suciedad. Allí ustedes deben de tener un plan de buenas prácticas de higiene de equipo personal. Me refiero a, por ejemplo, botas de plástico, caretas vinílicas y equipo que sí puede ser que se puede limpiar y desinfectar fácilmente. Muchas gracias. La siguiente pregunta, también dirigida a la ingeniera Daniela, dice de la siguiente forma. ¿Cuáles son los químicos recomendados a utilizar para la desinfección dentro de las instalaciones? Bueno, si estamos hablando de una instalación administrativa, pues podemos utilizar amonio cuaternario. Y bueno, como nos decía la OMS, pues los desinfectantes comerciales que están disponibles en el mercado pueden cumplir esa función fácilmente, por lo que les decía, que el virus se destruye fácil. Sin embargo, ustedes pueden implementar químicos mucho más especializados, que cuentan con certificaciones internacionales y sobre todo recibir asesoría del fabricante o de su proveedor sobre la buena utilización de los productos. Uno de ellos es el 5L, que es un limpiador y desinfectante a base de amonio cuaternario y que, aprovechando a la pregunta, vamos a ir un poquito atrás acá, perdón, aquí. Acá nos mencionan los tipos de ingredientes activos que son más eficientes o eficaces para destruir los diferentes microorganismos. La buena noticia es que el 5L de 3M es grado hospitalario porque es capaz de destruir virus, es fungicida, o sea, destruye mohos y levaduras, y es bactericida, o sea, destruye bacterias. Y aunque es a base de amonio cuaternario de quinta generación, también en su formulación tiene compuestos de alcohol etílico y compuestos clorados. Por eso es que le permite ser un desinfectante de amplio espectro. Si es una superficie que va a estar en contacto con alimentos, les recomiendo un sanitizante que es apto para superficies que entrarán en contacto con alimentos, como mesas, áreas que están cerca de la cocina, utensilios, ¿verdad? Podemos sumergirlos y luego enjuagarlos con agua, pero no es recomendable este tipo de químico, de amonio cuaternario, para la desinfección de frutas y hortalizas. Otro tipo de químicos que pueden usar es una solución a base de hipoclorito, pero como les decía, deben de conocer muy bien la dilución que están realizando y a qué concentración lo estamos haciendo. Si nos quedó muy, muy concentrado, lo único que vamos a causar es deterioro en nuestros equipos, y si nos queda con una concentración muy baja, entonces simplemente estamos haciendo que el equipo huela a cloro y no vamos a conseguir ningún tipo de desinfección. Muchas gracias, ingeniera. Daré lectura a la última pregunta. El participante indica que pertenece a la industria farmacéutica y pregunta si existe alguna evidencia que el virus pueda vivir en una tableta o un jarabe por algún tiempo. Y adicional a esto, pregunta si los procedimientos estándar que ellos ya aplican para sanitizar son suficientes para eliminar este virus en las superficies. Pues no me quiero atrever a decirle que sí es suficiente porque realmente no conozco su protocolo de limpieza, pues habría que revisarlo, y que espero que después de ver la información que le hemos compartido pueda sacar conclusiones de, bueno, si yo ocupo este tipo de químico y el tiempo de exposición es yo considero que sí estoy erradicando el virus. Les recuerdo que el virus es un virus tipo
envuelto, así se llama este tipo de virus, y es muy fácil de destruir con solo utilizar un jabón y luego alcohol gel, por ejemplo. Es fácil de inactivarlo. Sin embargo, los riesgos más grandes en la industria de alimentos y farmacéuticos son otro tipo de microorganismos. Sí es importante que contemos con... bueno, y contestando la pregunta de los productos farmacéuticos. Realmente no he visto ningún estudio que se haya realizado en productos farmacéuticos sobre la supervivencia de este virus. Podemos ver de conseguir más información con mucho gusto. Si me puede escribir directamente a mi teléfono o mandarme un correo electrónico, yo con mucho gusto puedo conseguir la información. Sin embargo, guiándome por la información en cuanto a alimentos, si ya de por sí las bacterias es difícil que sobrevivan a los ingredientes activos de los farmacéuticos, de los fármacos, perdón, me imagino que el virus va a tener poca probabilidad de supervivencia. Pero bueno, me queda de tarea para investigarlo y yo con mucho gusto le doy seguimiento a esta solicitud. Antes de cerrar este webinar, quisiéramos recordarles que en la casilla de preguntas y respuestas que está habilitada, encontrará el link para que pueda realizar la evaluación del mismo. De igual manera, recibirá un correo electrónico para realizar la evaluación, para que nos retroalimente y podamos incluir sus observaciones y solicitudes, y así también compartirles el programa de los próximos webinars. Queremos agradecer a la maestra ingeniera Fagioli y a la doctora Karen Colocho nuevamente por compartir su tiempo de manera voluntaria para el apoyo de este webinar y en el cual ha impartido contenido que ha sido de suma importancia para conocer más sobre la aplicación del tema. De igual manera, les agradecemos a cada uno de ustedes por acompañarnos hasta el final de este webinar e invitarlos al siguiente que realizaremos el día de mañana, miércoles 17 de junio a las 8 de la mañana, el cual será impartido por la especialista Ana María Valencia Minero, titulado Consideraciones en el uso del transporte público. Los esperamos en próximos webinars que realizaremos en el marco de la hoja de ruta a seguir para la reapertura ordenada de la economía nacional ante la crisis del COVID-19. Damos por finalizado este webinar. Que tengan todos muy buenas tardes.